¿Es cierto esto que Javier Milei comentó acerca de los ciclos de calor? Yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el quinto punto del ciclo. Veamos un poco en detalle. El proceso de medición de la temperatura global actual es relativamente sencillo. Varios termómetros en distintas ubicaciones hacen lecturas que promediados nos dan una información general. Sin embargo, este método es efectivo solo desde 1850, cuando se inventaron los termómetros de mercurio. Es decir, solo tenemos mediciones precisas hace 150 años. ¿Y entonces cómo hacemos para saber la temperatura de la Tierra antes de 1850? ¿Cómo hacen los científicos? Bueno, por ejemplo, uno de los métodos más importantes es la extracción de muestras de hielo. Son cilindros de muchos metros que extraen de los polos para el análisis. Las capas de hielo, al acumularse durante años, capturan burbujas de aire que proporcionan pistas sobre la composición atmosférica y por ende la temperatura. La cantidad de partículas por millón de dióxido de carbono que tiene una muestra nos permiten calcular la temperatura aproximada de la atmósfera para aquel entonces. Pero este método ofrece una visión de hasta el último millón de años. Ahora bien, pensemos que el planeta tiene 4.500 millones de años. Por eso la mayoría de la información sobre la trazabilidad de la temperatura histórica no la podemos encontrar en los hielos. Entonces, para abordar este desafío, los científicos recurren a un extraño método: las conchas de forminíferos. ¿Qué son? Son microorganismos unicelulares que producen conchas a su alrededor, que son porosas, atrapan isótopos de oxígeno y tienen información de hasta 500 millones de años atrás. Analizar estas conchas proporciona datos históricamente más antiguos sobre la temperatura global. ¿Y qué revelan estos datos? Bueno, las fluctuaciones de temperatura global a lo largo de los últimos 500 millones de años revelan épocas con temperaturas de hasta 14 grados más cálidas que las actuales y 5 grados más frías que las actuales. Acá tenemos un punto para el negacionismo. Porque este análisis histórico desmitifica la creencia de que la Tierra está más caliente que nunca. O por lo menos más caliente que Milei en sus peores épocas. Lo que dijiste es una burrada. Y esto sí subraya la naturaleza cíclica de las variaciones climáticas. Además, sabemos que la superficie de la Tierra, cuando se acababa de formar, era magma. Ahora bien, se cree que los eventos extremos más calurosos tuvieron que ver con la llegada de nuevas formas de vida, actividad volcánica y el posible impacto de ese meteorito que acabó hasta con los dinosaurios, produciendo una de las grandes extinciones masivas. Sin embargo, esto no abarca la totalidad del panorama. Si ampliamos la imagen y mejoramos la resolución de manera gradual, comenzamos a identificar otra tendencia intrigante. Centrémonos en la partecita que abarca los últimos 65 millones de años. En medio de las transformaciones significativas, se revela la presencia de numerosas variaciones más sutiles, y estas se vuelven más notorias a medida que empezamos a ampliar y ampliar la imagen repetidamente. Al llegar a este punto, se evidencia un patrón más pequeño, ese mismo del que habla Javier Milei. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico. Aumentos abruptos de las temperaturas globales seguida de descensos gradualmente. Cada una de estas disminuciones representa eras glaciares completas. Técnicamente, las eras glaciares se definen como momentos en la historia de la Tierra en las que se forma hielo en los casquetes polares, un fenómeno que no es constante y tiene que ver con los ciclos de Milankovitch, un fenómeno un tanto complejo que en síntesis tiene que ver con que la órbita de la Tierra alrededor del Sol sufre algunas variaciones y su eje va cambiando pendularmente. Conforme a cómo se orienta la Tierra en relación al Sol, esto produce cambios en las temperaturas globales. Al examinar la posición actual en relación con estos ciclos, vemos que la Tierra está saliendo de una edad de hielo y entrando en una fase estable de temperatura global. Este periodo interglaciar, conocido como Holoceno, es esencial para comprender la historia humana. Pero acá viene la parte extraña. Si nos fijamos bien, en los últimos 100 años hay un aumento reciente y rápido de la temperatura. Y este aumento no puede explicarse mediante los ciclos de Milankovitch ni eventos catastróficos como el impacto de meteoritos. Solo puede señalarse por la actividad humana. Desde la revolución industrial, la emisión masiva de gases de efecto invernadero ha alterado la composición atmosférica. Las décadas más recientes han registrado aumentos constantes de la temperatura, niveles récord de dióxido de carbono y metano, y la disminución continua de la capa de hielo superficial. Esto sí es evidencia, y apunta a que estamos en una trayectoria insostenible si no se toman medidas significativas. El ecosistema es muy sensible a los cambios de temperatura, ya que una pequeña modificación puede alterar los hábitats y cambiar negativamente la adaptación de las especies.
La posibilidad de extinciones masivas y la migración de zonas habitables plantean serias preocupaciones. Existen proyectos como la extracción de dióxido de carbono, que captura el dióxido de carbono y lo entierra bajo el mar, y por supuesto todo el plan de mitigación para la reducción de emisiones. Pero se necesitan acciones gubernamentales a gran escala para abordar este problema global. A pesar de que la Tierra ha experimentado cambios climáticos a lo largo de millones de años, la velocidad actual del cambio es excepcional y atribuida a la actividad humana. Recordemos que este año tuvimos el julio más cálido en 300.000 años. Y la reciente noticia de que la Antártida perdió un volumen de hielo equivalente a la superficie de toda Argentina. El informe del IPCC establece inequívocamente la influencia humana en el calentamiento global. Y aunque se ha superado un punto de no retorno en términos de aumento de temperatura, aún es posible revertir ciertos efectos mediante acciones decisivas. Por eso siempre es importante informarse y buscar las fuentes. ¿Y vos? ¿Qué pensás sobre esto? Dejanos tus comentarios y suscríbete a Econews para más videos.